El tema que vamos a tratar hoy día es amenorrea y este tema implica no menstruación. Mucho tiempo se ha discutido eh, sobre el problema de la amenorrea y los conceptos, ¿no? Y bueno, existen dos formas de ver la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. La amenorrea primaria es la falta de menstruación después de los 14 años sin caracteres sexuales secundarios o a los 16 sin presencia de estos. Existen otros elementos importantes que dice que es que a partir de los 13 años, cuando no existe caracteres sexuales secundarios, debe investigarse esta amenorrea de carácter primario. La amenorrea secundaria es la falta de menstruación por más de 3 ciclos consecutivos normales o por más de 6 meses, excluyendo factores fisiológicos como pubertad, embarazo, lactancia materna y menopausia. Es importante porque definitivamente existen episodios de la vida de una dama en la cual no se va a ver la menstruación, como son la pubertad, el embarazo, la lactancia materna y la menopausia. Probablemente ustedes ya han visto en anterior capítulo el eje hipotálamo hipoficial. Es para recordar más o menos y básicamente lo que se produce. El problema es que la primera parte superior tiene que ver con el núcleo arcuato. Más abajo en la posición anatómica está la adenohipófisis, más abajo todavía, cerca de la región pélvica, el ovario. Por supuesto, cuando hablamos de endometrio, tenemos salud. Entonces, arriba verán ustedes que existen elementos que pueden bloquear la producción del pool de estimuladores gonadotróficos, como son los opioides, la dopamina y la noradrenalina. Pero en este momento no vamos a conversar sobre, digamos, no vamos a exponer sobre ningún otro elemento de cadena corta que actúa a nivel de la corteza. Me refiero, por ejemplo, no vamos a hablar en el sistema dopaminérgico, que tiene que ver con la adrenalina, que es otro circuito corto entre cerebro, entre hipotálamo y adenohipófisis. El sistema serotoninérgico, que tiene que ver con la producción del triptofano, melanocortina, que son elementos que actúan a este nivel. Groseramente, vamos a ver que sí, estos elementos tienen mucho que ver con el núcleo olfato y la producción en pool de la producción de hormonas liberadoras. También tenemos que tomar en cuenta que estas hormonas liberadoras no solamente es el GnRH, sino también la hormona de crecimiento, la tiroestimulante, la hormona que actúa sobre la tiroides, y la otra que actúa sobre el riñón, sobre la suprarrenal. Muy bien. Una vez que el núcleo libera los factores liberadores, actúa sobre la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis van a tener básicamente 3 elementos que producen el ciclo menstrual: la prolactina, la FSH, la LH, y van y estimulan al ovario. El ovario a su vez va a ser estimulado, va a producir estriol y progesterona, que va a actuar sobre la cavidad endometrial. Producido esto, viene el proceso menstrual. Indirectamente después esto se va a dar como un feedback negativo, que va a actuar sobre activinas y sobre inhibinas. Inhibinas muchas veces actúan más sobre el nivel al 4, pero las activinas sobre la adenohipófisis para poder este elemento produce lo que se llama la menstruación, que probablemente ahí en un seminario ya han estado explicando. Hoy día solamente para reforzar, para ver que alteraciones en estos diferentes niveles pueden producir amenorrea. Muy bien.
muchos años también se han ido discutiendo con la primera clasificación de la menorrea, que fue expuesta por la Organización Mundial de la Salud en el año 74. Pues Esperov, que es uno de los hombres que más ha estudiado la neuroendocrinología, plantea otra clasificación en el 2006. En ese mismo año, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia también propone otro esquema de clasificación. Y por último, la clasificación de la Sociedad Española de Fertilidad del 2010. Ustedes verán en estas diapositivas la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la clasificación compartimental de Esperov. Van a ver que todo lo he dicho anteriormente en la lámina anterior guarda relación con estas clasificaciones. Por ejemplo, la creación de la OMS dice fallo hipotálamo hipoficial. Ahí están actuando hibrinas, están los pools para liberación de gonadotrofinas y puede haber alteraciones, entonces se produce amenorrea. La que sigue es la creación compartimental de Esperov. Acá habla sobre compartimientos. Van de arriba hacia abajo, del órgano genital femenino hacia arriba. Al compartimiento 1 corresponderá al trastorno del canal genital o del útero. El compartimiento 2 son los trastornos del ovario. El compartimiento 3 de la hipófisis anterior. Y el compartimiento 4 de los trastornos del sistema nervioso central. La clasificación es la del SEGO, de la Sociedad Española de Gineco-Obstetricia y la Sociedad Española de Fertilidad. La única diferencia que ustedes verán, porque son topográficas también, las de la SEGO, pero en un costado, hacia el lado izquierdo en la clasificación clínica, dice fisiológica, primaria y secundaria. De hecho, esto es lo que refería yo, que ustedes pueden encontrar una amenorrea fisiológica primaria y secundaria. Son aquellas que tienen relación con el embarazo, la menopausia, la pubertad. De eso no nos vamos a ocupar hoy día, sino trataremos de explicar las clases que van a ser básicamente importantes. Como ustedes verán también, en la Sociedad Española de Fertilidad existe otra clasificación, también que es casi compartimental, similar a la de Esperov. Amenorrea central, amenorrea gonadal y amenorrea genital. Y la Sociedad Española de Fertilidad, que es la que está más actualmente en vigencia, dice que existe una amenorrea central, que puede ser hipotalámica, hipoficiaria y hiperprolactinémica. Y aparte nos dicen que en el área hipotalámica puede haber un problema orgánico, o sea que existe alguna alteración orgánica y una alteración funcional, ¿no? Igual que en la hipofisiaria, puede existir un problema orgánico o funcional. Y desde ya en el cuadrante pequeño al lado derecho, no sé si alcanzarán a ver en la diapositiva, ¿no? Dice FSH normal, LH bajo y E2 bajo. O sea, estrógeno bajo, progesterona baja y el estimulador de ovario, FSH normal. Cuando existe ya este hecho, ese nos está hablando que a nivel hipotalámico existe, y a nivel hipofisiario, existe falla en la producción de LH y estrógeno. Bajamos un poco y viene la amenorrea gonadal. La amenorrea gonadal habla de falla ovárica. Y vamos a ver que existe una FSH normal, una LH aumentada y un estrógeno disminuido. Entonces, desde ya, ustedes cuando vean esto, porque van a estar, digamos, en consultorio externo, están ustedes, desde ya van a ir orientándose, porque han pedido previamente estos análisis, van a ir orientándose a que existe un fallo ovárico, ¿no? Y dentro de ellos también existe, en la amenorrea gonadal, existe el síndrome de ovario poliquístico. Es un capítulo enorme que probablemente tengamos una clase totalmente independiente. Y después vamos a la amenorrea genital, que tiene que ver con el útero y la vagina, en la cual todo va a estar normal, pero sin embargo no existe menstruación.
Muy bien. Muy bien. Entonces, pasaremos a ver las causas de menorrea. Yendo compartimentalmente o yendo según la clasificación de la Sociedad de Infertilidad Española, lo primero que queremos es a revisar las anomalías congénitas del aparato genital. Dentro de ellas va el himen imperforado, ¿no? Que es poco frecuente y tiene que ver con los genitales externos e internos y tiene caracteres sexuales normales totalmente la dama. Esto va a originar un hematocolpos, es una colección dentro de la cavidad vaginal porque eh, está cerrado el introito vaginal. O sea, no puede haber lo que llaman la criptomenorrea, o sea, no se ve menstruación. ¿Por qué? Porque existe un cierre del ingreso a la cavidad vaginal. Todos los factores orgánicamente deben estar bien, ¿no? Tienen los caracteres sexuales normales, los genitales externos también normales. No existe la pequeña capa del himen, está totalmente cerrado, porque deben saber ustedes, posteriormente van a ver que puede existir himen cribiformes o himen anulares. Lo más frecuente es que nuestras damas de Perú son hímenes anulares. Es un huequito que tiene lo que están viendo en la pantalla donde fluye la sangre. Otros son como si fuera un sedazo, huequitos, huequitos, pero también fluye la sangre. En este caso ustedes están viendo que no fluye la sangre, ¿no? Después nos hablan del diafragma vaginal o tabique transversal. El diafragma vaginal o tabique transversal es como si fuera, si ustedes han visto una sequía y hay una compuerta que cierra el pase del agua, no sé si se ubican, en un canal, en un regadío, existen compuertas. Esa compuerta baja o sube. En el caso del aparato genital femenino, la compuerta está totalmente cerrada. Y si bien es cierto que está existiendo menstruación, esta no sale ni se vierte y no podemos verlo a través de los genitales externos. Entonces van a tener una que está muy cerca al cuello uterino, como es el tipo A, el tipo B y el tipo C. Es más, uno hace una especuloscopía, como veíamos en la clase anterior, en la primera clase, no vamos a poder ni penetrar a veces el espéculo y no vamos a ver para nada el cuello uterino. ¿Por qué? Porque existe la compuerta, que es el tabique transversal, que no permite ver el cuello uterino. Y detrás de él probablemente se va a ir acumulando menstruaciones, hasta que va a llegar a ustedes a consultarles que no tienen menstruación. Por eso es importante el examen clínico primero y van a encontrarse con que existe un tabique. La otra probablemente es que no haya totalmente vagina o haya una ausencia congénita de la vagina. Entonces, todo estará, si el ovario, el útero y existen las trompas, va a estar cerrado. Y no vamos a ver la fluidez de la sangre a través de los orificios externos. La agencia del que es aquella que origina embrionariamente los órganos femeninos, que se llama el síndrome de Mayer-Rokitansky-Pasteur-Hauser, ¿no? Veremos a un costado derecho lo que es un útero normal, lo que es un útero donde existe una agenesia o hipoplasia tubárica. No existe en esta zona las trompas. Acá, este pedacito, no existe cuello uterino, o puede haber un cuellito rudimentario. El útero es como una palta que tiene punta, si ustedes ubican una palta como punta, en la cual la puntita no existe, o si existe es demasiado atrófico. El otro es la hipoplasia del fundus. Ustedes verán que en la parte central existe una pequeña cavidad. Es como si tuvieran una palta que sacándole la semilla no tiene
Eso, si no tiene, apenas es rudimentario y solamente se ve apenas un poco de esa cavidad al fondo del útero. Es básicamente para conversar sobre las alteraciones del conducto de Müller. Por último, tenemos otro más que es el síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris. Esta generalmente es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. Es la tercera causa de amenorrea primaria. El conducto vaginal es ciego. Este conducto es totalmente ciego. Acá está ciego, ¿no? Profundo, más de lo normal, y los labios menores menos desarrollados. Esto ya hablando de genitales externos. Y existe ausencia del útero. No hay útero. Esto no existe. Otro elemento asociado a anomalías congénitas ginecológicos son los que tienen el cariotipo 46XY. Son testículos histológicamente bien formados externamente. Muchas veces se le van a encontrar cerca al pubis con el descenso de los labios mayores, ¿no? Existe una insensibilidad a andrógenos por déficit de la formación de receptores celulares. La secreción del factor inhibidor mulleriano, IF, es el responsable de la ausencia del útero y la vagina. La producción de testosterona a nivel es normal o superior al del varón y se debe practicar posteriormente si se detecta. Existe esto, una gonadectomía, porque puede originarse secundariamente un problema neoplásico. Seguimos con las de origen uterino. Una entidad que es bastante frecuente y que lo van a ver ustedes probablemente cuando ya hagan su internado es el síndrome de Ashman, que se habla que es una destrucción del endometrio. ¿Qué pasa con esta destrucción del endometrio? Generalmente se hace una revisión de la cavidad y es muy exagerado la extracción de la parte endometrial. Como les decía, la palta tiene una especie de cascarita que se queda pegado en el hueco. Eso se llama endometrio. Cuando uno hace un legrado uterino, raspa. Cuando es muy agresivo, puede llegar hasta la parte de la muscular. Entonces, al sacar todo ese endometrio y sacar toda la cascarita esa que queda pegada de la palta, ese hueco se despega. Y eso se llama senequia. Y puesto que origina amenorrea. Generalmente es secundario a los procesos por un aborto incompleto y de grado, demasiado exagerado. Es importante también que a esta altura, porque de hecho en el internado van a hacer lo que se llama los famosos AMEU. Son unas jeringas grandes que tienen cánulas que se introducen dentro de la cavidad uterina y por una presión en vacío se comienza a aspirar todos los elementos secundarios a un aborto o a la necesidad de querer hacer un legrado uterino biopsia. Muchas veces los residentes y los que van aprendiendo exageran porque también leeran hasta el cuello uterino. Y hemos tenido la oportunidad de presenciar y ver senequias cervicales. O sea, la cavidad está bien, pero se pega se pega el canal cervical entre el labio superior y el labio inferior. Entonces, no hay sangrado y se va acumulando la sangre dentro de la cavidad uterina. El otro elemento que daña al útero es la radioterapia, la tuberculosis genital y la esquistosomiasis uterina. Rarísima, pero está descrita en la literatura, se ve. Y lo que les decía posterior, la estenosis cervical, que digamos se pegan los dos labios del cuello uterino, el anterior y el superior, porque también se ha exagerado el legrado uterino y se ha llegado a raspar la parte que es del cuello uterino. Y yendo más abajo, el de origen ovario, vienen ya los problemas de amenorrea de origen ovario.
Y dentro de ello lo primero que encontramos son las disgenesias gonadales. Esa es la causa más frecuente de amenorrea primaria. Está dado en el desarrollo embrionario que impide la maduración completa del tejido gonadal y en su diferenciación. Puede ser pura, o sea, normal, de un 46XX, puede ser pura XY, que le llaman síndrome de Sway, o mixta. Los genitales internos femeninos son hipoplásticos, o sea, pequeños, y existe un hipogonadismo hipergonadotrófico, y de hecho está asociado a infertilidad. Otra entidad conocida y que lo van a escuchar mucho y ojalá tengan la suerte de ver en el internado es el síndrome de Turner. La frecuencia es de 0.4 por 1000 niñas, su cariotipo es X0, existe un retraso en el desarrollo puberal, las manifestaciones secundarias sexuales, generalmente son de tallas bajas, tienen un crecimiento disminuido, un tórax en escudo, el perigium poli, tiene un infantilismo sexual bien marcado, un útero pequeño y una ausencia de gónadas. Y de ende origina amenorrea. El síndrome de Sway, que ya dijimos, o discinesia gonadal XY, es aquel que tiene fenotipo femenino infantil. No presenta pubertad ni menarquia. La ausencia de desarrollo de caracteres sexuales secundarios es evidente. La presencia de útero y gónadas rudimentarios con tendencia a la transformación tumoral. Y por eso es que decíamos anteriormente que en estos casos hay que tener cuidado, porque una vez diagnosticados tenemos que intervenir quirúrgicamente y hacer una gonadectomía profiláctica para impedir el desarrollo de un gonadoblastoma o un discriminoma. Está asociado este síndrome a estas entidades neoplásicas. Existen disgenesias gonadales parciales, lo que llaman dentro de la genética mosaicismo, que son anomalías estructurales del cromosoma X. Puede ser 46XX, es el tejido ovárico funcional que puede producir cierto grado de desarrollo femenino y en ocasiones menstruaciones y función reproductora. 46XX y el 46X son muy raras, siempre que existe un cromosoma y una formación tumoral. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes verán que ambas entidades hay que tener mucho cuidado cuando son establecidos su diagnóstico, porque están asociados a tumoraciones neoplásicas que pueden originar problemas con la vida de una paciente. Esta es otra entidad de origen ovárico, que origina amenorrea, la falla ovárica prematura. Existe una amenorrea secundaria con o sin esterilidad previa. Existe un hipoestronismo en la cual se ve que el 17 beta estradiol está en menor de 50 picogramos por mililitro, asociado a un síndrome climatérico completo o parcial. Puede tener sintomatología de bochorno, calor, ganas de llorar sin motivo, asociado a un trastorno genético con un número de folículos muy reducido, especialmente los primordiales, y está aumentada la velocidad de desaparición en base a una respuesta inmune que tiene autodestructiva de los folículos. Existe otra entidad, la menopausia precoz verdadera. En ello los ovarios no presentan folículos ni primordiales ni en diferentes estudios madurativos. Entonces, esto en infertilidad es un reto para los que viven de infertilidad y desarrollan la especialidad de infertilidad. Existe destrucción folicular y atrógena, puede ser radioterapia ovárica, quimioterapia y virales. Dentro de las virales hablan del citomegalovirus, pero posiblemente como que afecta al ovario. Sí es importante saber, por ejemplo, que actualmente el cáncer de mama existe un aumento en el país. Y el aumento en el país hace que se emplee quimioterapia. Y muchas veces esta quimioterapia lleva a una menopausia precoz verdadera.
porque también puede destruir el estroma ovárico y por lo tanto va a producir amenorrea. Existen pacientes que jóvenes, en las cuales tanto por cáncer de cuello uterino como con cáncer por problemas de ovario reciben quimioterapia y llegan con amenorreas. ¿Por qué? Porque se ha destruido el parénquima ovárico. Las discinesas gonadales parciales, que son el cariotipo 45XO, el moisacismo que estamos volviendo a repetir, 45XO o 46XI, con un cariotipo 47XX, y la detección del cromosoma X y cromosoma X en el anillo. Esto es importante decir, estas alteraciones definitivamente están yendo a través de los cromosomas 13 y el cromosoma 16. Tiene mucho que ver con la producción posteriormente de LH y FSH. ¿No? Otra de origen ovárico está el síndrome de insensibilidad ovárica, lo que le llaman ovaritis autoinmune, que representa más o menos el 30-50% de causas de ovárica prematura con cariotipo normal. Esto es importante. Son folículos en desarrollo, cuerpos lúteos atrésicos y rodeados de infiltrados linfoides. Detectan anticuerpos antiováricos. Otro elemento que existe en el síndrome de insensibilidad ovárica es el síndrome de resistencia ovárica a las gonofinas, el síndrome de Weich. Los primordiales son los ovarios aparentemente normales, sin número y ausencia de folículos en desarrollo. Están todos los folículos presentes, pero no se desarrollan esos folículos y no se encuentran. Son folículos insensibles a las gonotrofinas por defecto de los receptores. La que sigue son las distrofias ováricas, que están asociadas a amenorrea y que siguen un periodo largo de alteraciones del ciclo menstrual asociados a un aumento de andrógenos. Dentro de ellos está muy conocido el síndrome de Stein-Leventhal o ovario poliquístico. Son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, que están asociados a amenorrea, y los otros tipos más frecuentes la oligomenorrea, que es un término que ya no se emplea últimamente y que eso posiblemente lo veamos mañana en la hemorragia, en el sangrado uterino anormal. Y son las causas más frecuentes de anovulación y problemas de obesidad o hirsutismo o acné. Son tumores productores de andrógenos. Entonces, este es un capítulo muy largo, es un tema que ocupa solamente una clase y que debe ser expuesto dentro de poco en las próximas clases. Hemos ido subiendo y ahora vamos ya a nivel central. Y veremos que existe amenorrea con problemas de origen hipofisial. El pan hipopituitarismo es definitivamente la insuficiencia hipofisiaria global, ausencia, consecuencia probablemente de una isquemia o un infarto a nivel de la hipófisis. En eso se habla mucho del síndrome de Sheehan después de la hemorragia postparto. Y existen otras causas asociadas a cirugía o a radioterapia. Nosotros hemos tratado de ver a través de nuestra vida ginecológica mucho tiempo y hemos tenido hemorragias postparto, pero nunca hemos llegado a ver un síndrome de Sheehan en más de 30 años de experiencia vividas en ginecobstetricia. Sin embargo, está descrito y es bueno verlo. O tal vez muchos casos que no se vieron, salieron de alta y no existieron todos los estudios para ver cómo habían quedado la producción de FSH, LH, ¿no? O cómo estaban los niveles gonadotróficos. En fin, es algo que puede llamarles a ustedes atención cuando tengan un problema de hipovolemia o un shock hipovolémico postparto, que sería bueno investigar y que muchas veces no se estudia en los centros hospitalarios. Después tenemos patologías sistémicas
Hemocomasis, la sarcoidosis y la tuberculosis. Importante para nosotros la tuberculosis. Cuando antes solamente el Hospital Hipólito Unanue era referencial de tuberculosis, tuvimos la oportunidad de ver tuberculosis con cualquier órgano, en el endometrio, en la trompa, en el abdomen, en el cerebro, en el pulmón. O sea, hemos tenido oportunidad de ver. El Perú es un país que, al igual que ahora con el coronavirus, existen, con el coronavirus, con el problema viral que vivimos, existen portadores asintomáticos. Y no es raro que un colectivo, un bus, existe una persona con tuberculosis. De tal manera que siempre es bueno y recomendar los cuidados específicos por la tuberculosis. Es una entidad persistente y prevalente en nuestro medio. Después viene el síndrome de silla turca vacía, que también es una alteración genética en el desarrollo de la formación de la silla turca, y esto queda como aplastada la silla turca y casi no hay silla, no se forma la silla. Entonces la relación entre el hipotálamo y la hipófisis se hace difícil porque hay alteración a nivel vascular para la comunicación de los pools endógenos que manda el hipotálamo. Existen otras alteraciones dentro de ellas, que seguramente son la radioterapia o la cirugía, que alteran la silla turca. Las entidades existen, los tumores hipoficiales. Los tumores benignos son la causa más frecuente de la menorrea hipoficial. Dentro de los adenomas secretantes, los adenomas de prolactina son los más frecuentes dentro de los adenomas secretantes. Realmente se habla de microadenoma cuando son menores de 1 centímetro o de macroadenoma cuando son más de 1 centímetro. Hay adenomas somatotróficos que estimulan la producción de hormona de crecimiento como el gigantismo y la acromegalia. Hay adenomas corticotróficos que tienen que ver con la producción de ACTH, que da la enfermedad de Cushing. Y hay adenomas tireotróficos, SH, que producen hipotiroidismo. Estos son raros de origen de ovario, de origen pituitario, pero que se pueden presentar y que está descrita en la literatura. Vamos a ver endocrinopatías no ováricas. Son las alteraciones de la función suprarrenal. Ustedes ya saben que la suprarrenal es una pequeña glándula que está encima de los riñones y que tiene que ver con la producción de cortisol, que tiene su ciclo propio de este hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces, dentro de ello está la hiperplasia congénita suprarrenal o síndrome adrenogenital congénito. Caracteriza por una formación de intersexualidad producido por déficit metabólico congénito, masculinización por exceso de andrógeno. Existe un déficit de la 21 hidroxilasa con o sin pérdida de sal. Existe un hirsutismo marcado, existe una infertilidad, existen alteraciones menstruales y son de baja estatura. El déficit, también existe el déficit de la 17 alfa hidroxilasa, la 11 beta hidroxilasa y la 3 beta deshidrogenasa. Todos estos pueden englobar la alteración de la función suprarrenal, una hiperplasia congénita suprarrenal. Existen endocrinopatías no ováricas. La hiperfunción suprarrenal adquirida es otra de ellas, y la hipofunción suprarrenal. La hiperfunción suprarrenal adquirida son de origen hipofisiario o suprarrenal, por hiperplasia o tumores o ectopismo por producción de ACTH en ciertos tumores, como por ejemplo los problemas de cáncer bronquial. ¿Se ha visto? Sí se ve estos casos. Y pueden originar un síndrome de Cushing. Son aquellas personas que tienen el cuello como bulldog, gordos y que pueden ver en la consulta. Un poco pueden alcanzar a ver en vuestro internado. Después viene la hipofunción suprarrenal, que es la enfermedad de Alzheimer, que posteriormente lo van a ver. Existen también
alteraciones de la función tiroidea en las endocrinopatías no ováricas, que son los adenomas no secretantes. Los adenomas cromófobos se descubren cuando han crecido lo suficiente para originar signos neurológicos o panhipopituitarismo o un simple hipopituitarismo. Existen las hiperprolactinemias funcionales. No hay evidencia de tumor hipofisiario. Se descarta la distrófica ovárica o tiroidismo. Estas hiperprolactinemias funcionales definitivamente no se va a encontrar ningún tumor, pero sí va a existir la alteración secretante que origina la menorrea. Vamos subiendo de la hipófisis hacia arriba y encontramos lo de origen hipotalámico o suprahipotalámico. Y esto se va a apreciar el periodo menstrual después de la estimulación con estrógenos y progestágenos, que es lo que vamos a ver después en un flujograma. Pero lo más importante es conocer que existe pérdida de la secreción pulsátil de gonadotrofinas por debajo de valores normales. Están implicados las cadenas cortas que existen entre la relación de la producción endógena de opiáceos, de la adrenalina y los sistemas adrenérgicos y esteroides. La causa es patología orgánica local. Desgraciadamente en esa zona pueden existir formaciones arteriovenosas y aneurismas. Puede existir un problema iatrogénico. Por ejemplo, hay algunos fármacos y anticonceptivos que pueden bloquear la liberación de GnRH. Y las otras anomalías ponderales importantes son la obesidad, el adelgazamiento, la anorexia nerviosa, las amenorreas en los deportistas. Tienen que ver mucho que ver con las endorfinas de origen central, están alteradas. Las de origen hipotalámico o suprahipotalámico también existen, las anomalías psicógenas. Es un aumento en la secreción de opiáceos endógenos que interfieren con la secreción de, en este caso, de la hormona que va dirigida directamente a la suprarrenal, ¿no? En la producción de cortisol. Existen defectos genéticos como el síndrome de Laurent-Montvidal. Es una lesión congénita grave en el mesencéfalo infantil, que origina infantilismo sexual, origina obesidad, déficit mental, hay problemas a nivel ocular como la retinitis pigmentaria, la polidactilia y la hipertricosis. Existe una distrofia olfativo genital o síndrome de Kalman, que es la atrofia de la corteza olfatoria e infantilismo sexual. Y existe otros defectos genéticos que tienen que ver con la anosmia. Es una menorrea primaria, falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Todo está dentro del síndrome de Kalman. Pueden, rarísimo, nosotros no hemos visto en más de 30 años, pero que sí los endocrinólogos probablemente lo ven con mayor frecuencia. Muy bien. Vamos a tratar de comenzar a resumir todo el conglomerado de anomalías congénitas que originan amenorrea. Hoy día van a hacer simulación invertida, ¿no? Probablemente lo primero que tengan que hacer definitivamente es, cuando estén ante el paciente, van a tener que hacer una anamnesis y una exploración. En esa anamnesis y exploración primero, la exploración, la anamnesis, verán si hay alteraciones del desarrollo puberal y tratarán de ver dentro de los genitales externos si existe alguna anomalía un poco externa que se puede evidenciar, por ejemplo, un himen imperforado, ¿no? Y desde ya podrían comenzar a diagnosticar. El esquema básico del inicio del estudio de la menorrea tiene que ver con la solicitud de solicitar FSH
LH, estrógeno, prolactina, TSH y una ecografía. Una vez que han pedido eso y que comienza a llegar los resultados a ustedes, lo primero que tienen que ver son dos cosas. Si la prolactina está elevada o si la FSH está elevada. Si la prolactina está elevada, ¿no? De hecho, tienen que hacer un estudio de hiperprolactinemia y concluirán que probablemente sea una amenorrea de origen central. De hecho, porque este problema puede estar básicamente en la hipófisis. Vamos al otro extremo en la cual la FSH está elevada. De hecho, existe un estudio ovárico porque no se ha dado el feedback de retroalimentación y está elevada. Muy bien. Si la FSH, pero también pueden encontrar que la FSH está normal o baja, ¿no? Entonces, si la FSH está normal o está baja, probablemente van a utilizar la ecografía. Y en esta ecografía, el informe le va a venir si tiene menor de 5 milímetros o ese endometrio está mayor de 5 milímetros. Si el endometrio está menor de 5 milímetros, pueden hacer un test de progestágenos o gestágenos. Si este test de gestágenos es negativo, van a tener que hacer un test estrógeno-progesterona, según la clínica que manden. Si sale positivo y hay menstruación, el problema está en el hipotálamo o en la hipófisis. Estaba y se ha corregido con el empleo de la estimulación estrógeno-progesterona. Si está negativo, probablemente el problema va a estar a nivel genital. Entonces concluirán que es una amenorrea genital. Si es hipotalámico, van a estar ante una amenorrea de carácter central. Vamos por otro lado y vemos que existe un endometrio mayor de 5 milímetros y un test de progestágenos positivo. Definitivamente el problema está en el ovario y hay que estudiar ovario. Por lo tanto, será una amenorrea gonadal. Pero también pueden encontrar otro algoritmo que se llama para ver la amenorrea primaria. La amenorrea primaria, ya les he dicho primero, tendrán la historia clínica y el examen físico, verán todos los caracteres sexuales secundarios en todos los estudios para amenorrea. Lo primero va a ser historia clínica, examen físico y caracteres sexuales secundarios presentes. La segunda vez se van a preguntar qué van a hacer toda su vida como médicos, cuando ya lleguen a ser médicos. Toda su vida van a hacer historia clínica. Esta es una pregunta de examen para alcanzar becas. Bueno, si existen los caracteres sexuales secundarios presentes, pueden existir sí o no. Si los caracteres sexuales secundarios no están presentes, hay que determinar LH y FSH. Si la LH o la FSH tiene menor de 5, esta definitiva es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Un FSH mayor de 20 y un LH mayor de 40, existe un hipogonadismo. Estos son los valores normales que uno debe encontrar. Si se altera, nos van dando las posibilidades diagnósticas. Existe un hipogonadismo hipergonadotrófico. Inmediatamente, si tenemos esto, tenemos que ir a hacer un cariotipo. Indicamos un cariotipo y nos puede salir 46XX o 45XO. Si es un 45XO, definitivamente es un síndrome de TARD. Si sale 46XX, existe una agenesia gonadal o una disgenesia gonadal pura.
Muy bien. Vamos al otro extremo y vemos que existen caracteres secundarios. En el otro no existía caracteres sexuales secundarios. Este sí existe caracteres sexuales secundarios. Entonces, indicamos una ecografía y vamos a encontrar dos cosas. O existe un útero ausente, o no existe útero, o existe un útero. Si no existe útero, también como igual, vamos a un cariotipo. Ese cariotipo tenemos que ver 46XY o 46XX. Si existe un 46XY, existe una insensibilidad a andrógenos. Y si existe 46XX, es una genesia de carácter mulleriana que ya hemos visto todas aquellas que se producen y también hemos visto cómo se manifiesta orgánicamente en las anteriores diapositivas. Si el útero está presente, hay una obstrucción del sangrado. Entonces, inmediatamente, si es que no han visto en el primer examen externo, himen, ocular o cribiforme, probablemente sea un septum vaginal. Lo van a poder ver a través de la ecografía como una simple especuloscopia. Vamos a ver el otro, la amenorrea secundaria. Siempre va a encontrar en la literatura que dice que es la prueba de embarazo, porque la primera causa que origina amenorrea secundaria es el embarazo. Para que ustedes comiencen su estudio de amenorrea secundaria, primero siempre tienen que descartar que no existe embarazo. Ante la presentación de una amenorrea secundaria, tienen que pedir hormona tiroestimulante y la prolactina, TSH y prolactina. Dos alternativas. Van a encontrar que estos están normales, entonces van a hacer un test de progesterona. Si con este test de progesterona se produce menstruación, que será un síndrome anovulatorio. Si están ante un síndrome anovulatorio, van a tener solamente tres posibilidades. O que sea una paciente obesa, que hay un trastorno en el hipotálamo, o hay un problema de ovario poliquístico. Todos ellos requieren un estudio más profundizado. ¿Pero por qué les decimos esto? Porque para ustedes es importante, ahora que van a tener la clase vital, que hagan una introspección mental de lo que podría ser un paciente que está siendo estudiado con amenorrea secundaria. Piden su TSH, piden su prolactina y analizan si está normal. Estamos en el lado izquierdo y vemos si existe normalidad. Hacemos el test de progesterona. Hemos visto esto y vamos haciendo un diagnóstico probable de esto y se hará una investigación más profunda respecto al síndrome de ovario poliquístico o un problema hipotalámico, o veremos si la obesidad, he escrito muchas cosas sobre esto, puede encontrarse dentro de este renglón ese paciente. Si no hay menstruación, entonces vemos un test estrógeno-progesterona. Si hay menstruación con el test de estrógeno-progesterona, pedimos una LH y una FSH. Si la LH y FSH están elevadas, se encontrarán ante un hipogonadismo hipergonadotrófico. Por lo tanto, habrá una menopausia precoz o un problema de ovario. Vamos a aumentar, veo bien esto. Vamos a aumentar un poco la diapositiva. Ya, ahora sí lo puedo ver. Bien, entonces tendremos que hacer casos, como dicho, existe hipergonadotrófico, va a tener que hacerse el procedimiento de oferectomía por el riesgo de neoplasia. La LH y la FSH están bajas, entonces se tratará de un hipogonadotrismo hipogonadotrófico. Definitivamente, esto se trata de un trastorno hipotálamo hipoficial. Hay que pensar en alguna neoplasia, preguntar si ha habido radiación de cráneo, si esta paciente tiene anorexia nerviosa,
es psíquica y si tiene un ejercicio excesivo. Se ha visto mucho en las corredoras, en el deporte y en el atletismo, este problema de amenorreas asociado a un trastorno hipotálamo hipoficial. Grandes atletas parece que tienen mucho este problema. ¿Cuáles son las dosis? No vamos a detallar, esto está en inglés, no vamos a detallar profundamente, pero sí vamos a decir que existen dosis para hacer las simulaciones para descubrir en qué área está el compromiso de la amenorrea, tanto primaria como secundaria. Desde progesterona, se emplea lo más frecuente, el oxiprogesterona, el acetato. Obviamente será 10 miligramos por 11 días y se evalúa. Existen otros tipos de progesterona micronizada, pero la que más se emplea en nuestro medio es la primera, la medroxiprogesterona. El test de estrógeno-progesterona. Lo ideal es que se emplee los estrógenos conjugados y generalmente se da 1.5 miligramos por día, en días. En nuestro medio es muy difícil conseguir esto, pero se puede conseguir. Y después se emplea, si no, estradiol, 2 miligramos orales por día por 21 días. Y se ve el efecto. ¿Hay menstruación o no hay menstruación? No. Cuando tengamos que ver el tratamiento tiene que ver mucho con lo que ustedes quieren lograr y con la paciente quiere lograr. Hay pacientes que tienen todos estos trastornos, pero que desean embarazo y que durante el examen clínico o el examen hematológico van a encontrar que pueden corregir esas fallas, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos que desencadenan la ovulación, como el citrato de clomifeno y la gonadrofina. Si los pacientes no desean embarazo, pueden mejorar su genotipo empleando acetato de medroxiprogesterona, una dosis de 10 miligramos por día durante 10 días en la mitad del ciclo para evitar el riesgo de hiperplasia o carcinoma de endometrio. Pueden emplear anticonceptivos. Esto va a brindarles una mayor calidad de vida a los pacientes que tienen. Como les decía, pueden emplear el tratamiento de sustitución con estrógenos y progesteronas asociados. Por ejemplo, en las disgenesias gonadales, en la feminización testicular, después de la extirpación de los testículos en los casos donde hay feminización testicular, en la menopausia precoz, en las insuficiencias ováricas, en algunas insuficiencias hipoficiales hipotalámicas y amenorreas hipotalámicas. Cuando existen problemas asociados a tumores hipoficiarios, siempre lo han escuchado ustedes como problemas de adenohipófisis, pueden emplear la bromocriptina. La bromocriptina va a bloquear el desarrollo de ahí la hiperprolactinemia. Otro fármaco que se emplea y que no figura en la diapositiva es la cabergolina, que también se puede emplear en los casos de tumores hipoficiales, con producción de prolactina elevada o baja, o en los problemas de tumores mayores o menores de 1 centímetro. También se emplea la microcirugía en los tumores secretores de prolactina, pero no siempre va a mejorar y hay que ayudarse a veces con bromocriptina para poder mejorar la producción y la alteración de esta glándula en cuanto a producción de prolactina. Muy bien. Hemos tratado de hacer un breve repaso de forma genérica y general para ustedes en esta mañana. Espero que se haya aclarado algunas cosas de vuestras inquietudes a través de esta exposición. Si no, estamos llanos para poder conversar, dialogar
y ver en qué podemos ayudar. De hecho, esto se completará realmente con simulación estandarizada e invertida, que es a las 10 de la mañana. Gracias. Doctor Torres, hay una pregunta de un alumno. Bien. A ver. Sí, buenos días, doctores. Juan Diego, ¿no? Okay. Así es, doctor. Sí. Sí, muy buenos días, doctores. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta. Por ejemplo, si estamos ante un caso de amenorrea de una mujer atleta y ella no quiere disminuir su, digamos, su rutina de ejercicios porque es altamente competitiva y todo ello. Y ella quiere, pues, por ejemplo, acceder a un tratamiento de agonistas de GnRH, por ejemplo. ¿Cuán accesible es este tratamiento en nuestro país? ¿Existe en primer lugar? Sí, existe en otros países. Generalmente esto lo ven los médicos que están asociados a especialistas en deportistas, o si no los endocrinólogos, la endocrinología ginecológica. Puede hacerse, si es que desea la deportista hacer eso de alta competitividad, sí lo puede hacer. No hay Excelente. ningún problema en no hacerlo, y es factible hacerlo. Si no, lo otro es el empleo de estrógeno progesterona, que le va a ayudar. Excelente, doctor. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. Doctor Torres, hay un chat, el alumno Miguel Grau Peña Sí. pregunta, en el caso de genesia mülleriana, ¿es un tratamiento, es un término genético? Algo así. ¿Es heredable o es una mutación de novo o no es genético? Eso Definitivamente es genético, es genético. Existe una alteración en el desarrollo del conducto mulleriano. Existe, y muchas veces eso tiene que solucionarse de carácter quirúrgico. En los casos de alteraciones anatómicas muy evidentes, se puede intervenir quirúrgicamente y quedan bien, se interviene quirúrgicamente. Básicamente, por ejemplo, en los trastornos mullerianos, de origen anatómico, tabiques vaginales. Me olvidaba decirles inclusive que no solamente existen tabiques transversales que cierran la vagina, sino hay también tabiques longitudinales. O sea, como si ustedes entraran en dos vaginas, o sea que la vagina está dividida en dos partes. Inclusive van a encontrarse en la vida jóvenes, bueno, me parece una pregunta muy pertinente, van a encontrarse cuando van a atender un parto, que de repente no desciende y el único problema que existe es que existe un tabique longitudinal. Ahí nomás sobre el lecho, en el momento de la atención del parto, pueden cortarlo. Es fácil, inmediatamente se va a abrir el canal cervical, el canal vaginal, perdón, y el bebé va a nacer por vía vaginal. No necesita cesárea. Muchas veces ven eso y van a cesárea, cuando lo que pueden hacer es corregir el trastorno mulleriano. Están asociados definitivamente a problemas genéticos, ¿no? ¿Alguien está levantando la mano? La alumna Montes. No sé. Sí, doctor. Buenos días. Disculpe, una consulta. En la Buenos días. segunda diapositiva que usted nos mostró, en la definición de menorrea primaria, puso que es la falta de menstruación después de los 14 años sin caracteres sexuales secundarios o a los 16 sin presencia de estos. Pero no es o a los 16 pero con presencia de caracteres sexuales secundarios. No, no necesariamente. Puede haber no presencia de caracteres sexuales, puede haber, como también puede ser lo que usted me dice. Puede tener caracteres sexuales, pero no se produce la menstruación. No, claro, pero me refería al corte de edad, ¿no? Porque bueno, eso leí en la guía del Instituto Materno Perinatal, que cuando era a los 14 no había caracteres sexuales, pero cuando se esperaba hasta los 16 años para que no menstrue la persona, sí habían caracteres sexuales. Puede darse las dos cosas, no existe contradicción en eso.
Y es más, yo quisiera agregarse, cuando ustedes revisan la literatura, van a ver que ustedes ni siquiera 14 años, a los 13 años una dama no tiene caracteres sexuales secundarios, ¿no? Como el botón de la mama, no existe ya una manifestación genotípica de una dama, ya deben ustedes estar entrando y sospechar que esa niña o esa adolescente ya está con trastornos probablemente de origen central y hipotalámico, algo está pasando en ella. Entonces, estos son patrones que cuando uno revisa UpToDate va a encontrar como límite 14 años, pero te dice inmediatamente, estudia a partir de 13 años, con o sin manifestaciones. Si tiene ya 16 años, con o sin manifestaciones. Puede haber Ok, eso. doctor. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, doctor. Sí, adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Una consulta. El caso de un paciente, por ejemplo, si yo tengo un síndrome de Meyer-Rokitansky, yo sospecho de uno, al tener una ecografía, una primera ecografía que nos indica ausencia de cervix, como mencionó en la teoría, y también encontramos anomalías renales, por ejemplo, un riñón en herradura, ¿se puede pedir una resonancia magnética para poder confirmar el resto del aparato genital como útero y ovarios? Sí, sí, no contradice. Aunque estoy diciendo, eso me olvidé también de decirles, que muchas de estas anomalías están a lo que tú has referido ahorita, ¿no? Están asociados a problemas renales. Puede haber agenesia renal unilateral generalmente, pero sí puede ayudar. La ecografía es sí, puedes pedirle, pero no, con una ecografía creo que te permite a ti avanzar en eso. Doctor, muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien más levantó la mano? Aquí. Victoria Martel quiso hacer una pregunta. La que no figura muy bien. Hay una pregunta de Victoria, ¿no? Respecto a lo que mencioné la cabergolina. Si la cabergolina no la mencioné, no figuró posiblemente fue un olvido en la diapositiva, pero sí se emplea la cabergolina. Lo que pasa es que en nuestro medio la cabergolina es mucho más cara que la bromocriptina, que se emplea para problemas hiperfuncionantes de tumores con los prolactinomas, ¿no? Bien se emplea cuando hay, por ejemplo, un óbito fetal, una muerte fetal, y es horrible que una dama siga se produzca leche. El costo la eficacia es buena, al igual que la bromocriptina. Pero ustedes van a encontrar que en nuestro medio, cuando vayan a hacer su internado y cuando vayan a su servicio médico rural, la cabergolina nunca falta. Nunca falta. La bromocriptina nunca falta. Pero sí van a encontrar mucha dificultad para la compra de la cabergolina. Van a encontrar económicamente. Es menos dosis, se emplea por 5 días, la bromocriptina se emplea por mucho más tiempo, pero es efectiva. Ambas son efectivas. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más levanta la mano? Resumen, la cabergolina es para los problemas de hiperprolactinemia. Para aclarar bien, Victoria, que la pregunta completa. Dicen para la producción excesiva de leche. Y para la hiperprolactinemia, ¿no se escuchó? Y la hiperprolactinemia, por supuesto. Ok. Acá hay otra pregunta de Jimena Olivera. Dice, doctor, una pregunta. Si una mujer sufre estrés y no quiere quedar embarazada, ¿es necesario que trate su amenorrea? ¿O existe alguna consecuencia a largo plazo si no se trata? Importante pregunta. Bueno, yo creo que sí es una pregunta interesante.
yo creo que si no puede ser embarazada, enhorabuena que tenga una amenorrea, ¿no? Pero si existe una amenorrea que tenga sintomatología, que tenga signos que ella tenga que ver con su calidad de vida, tiene que entrar a estudio. La amenorrea es una entidad nosológica que implica estudio. Entonces, no es bueno dejar, porque podemos estar hablando de múltiples problemas. Si tiene un tumor, un adrenoblastoma, un tumor de gónadas, que después puede ser negativo, no puedes dejarle con una amenorrea. Lo ideal sería, de hecho, no va a salir embarazada si es amenorreica, pero tienes que estudiarle, Jimena, de todas maneras. Tienes que estudiar porque es una entidad nosotros que requiere estudio, que requiere un diagnóstico. Hay que estudiarlo, creo yo. Gracias, doctor. Buena otra pregunta. Muy bien. Si no hay más preguntas, queremos agradecer pues al doctor José Torres Sumaeta por su brillante exposición. Y de esta manera damos por terminada la clase teórica de hoy día. Gracias, doctor Torres. Gracias, doctor Sandoval. A usted. De esta manera damos por finalizada la clase. Ok, hasta luego, estimados alumnos. Muchas gracias, doctores. Buen día. Buenos días.